Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. En Radio Sensación presentamos Aún es tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento y sin pelos en la lengua. Aún es tiempo. Somos Independencia Radial. Ahora sí. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo del Aún es tiempo, de hoy día 12 de julio de 2022, para analizar junto con los invitados habituales del programa la contingencia nacional. Antes de presentar a los panelistas que me acompañarán el día de hoy, un pequeño resumen de las noticias más importantes. Yo no sé realmente si son las noticias más importantes porque son tantas que a uno le cuesta aplicar el criterio adecuado para decir qué es lo importante. Entre aquellas cuestiones que están llamando mucho la atención están algunas denuncias, incluso un alcalde del norte, respecto de que el famoso tren de Aragua, este movimiento terrorista, delincuencial, las tiene todas, que viene de Venezuela, ya habría tomado el control incluso de parte de la frontera norte del país, donde cobran peajes, hacen negocio, tráfico de personas, en fin, una serie de cuestiones que vamos a analizar hoy día también en el programa. Acaba de renunciar el director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico, porque según él, perdió la confianza de los directores. Tal vez toquemos también esa conversación para ver de qué se trata todo este asunto, en circunstancias de que hace solamente 3 semanas, aproximadamente 2 semanas, el presidente de la República había dicho que no se consideraba un IFE de invierno, un bono, porque eso podía afectar la inflación. Bueno, 3 doritos después, resulta que sí tenemos un bono anunciado para aproximadamente más de 7 millones de personas del orden de 120.000 pesos. Ahora no afecta a la inflación. Y esto afecta la credibilidad del gobierno al punto de que nuevamente, yo creo que no vale la pena comentarlo, solamente mencionarlo, nuevamente las encuestas de este fin de semana dan señales de que el rechazo se mantiene creciendo, aumentando o a lo menos estable, el apruebo no aumenta y, por supuesto, la visión que se tiene respecto del gobierno y su funcionamiento cada día es peor. Ahora, un punto positivo, eso sí hay que decirlo, fue que se rechazó la acusación constitucional contra la ministra de Interior, Isquia Siches, lo cual yo creo personalmente que va a traer algunos roces en la derecha, porque fue con un informe negativo a la acusación de la comisión revisora, que estaba integrada por 5 diputados, de los cuales 4 eran de centro derecha, la que promovió la idea de que no habían fundamentos suficientes. Ahí algo pasó. Dicen algunos que a la derecha le conviene que siga la ministra Siches mandándose embarraditas porque eso le hace bien a la campaña del rechazo. En fin, siempre hay explicaciones para todo. Lo que no tiene explicación es el alza sostenida del dólar, que hoy día se empinó por sobre los 1.025 pesos, después bajó por supuesto, pero las últimas semanas o los últimos 10 días ha estado sobre los 900 pesos, entre 9.25, 9.40, 9.50, dejando la locura. Tanto es así de que el precio del trigo se informó que bajó en el orden de un 30%, y cualquiera esperaría que después de esa información uno dijera, bueno, el pan va a bajar de precio. Bueno, los expertos nos dicen que no se espera una baja del precio del pan y otros productos vinculados con el trigo por precisamente esta volatilidad tan grande que tiene la moneda norteamericana. Así que a seguir haciendo dieta, comer menos pancito que engorda, porque parece que no va a bajar por esta situación vinculada con el dólar. Y el Banco Central, después de ser emplazada por la ministra Vallejos la semana pasada, a lo cual salió el ministro Marcel a poner paño frío porque no corresponde que la autoridad de turno le venga a decir al Banco Central que es un ente autónomo lo que tiene que hacer. Bueno, después de todo eso, el Banco Central sacó un comunicado y ha dicho que por ahora no va a hacer nada y va a actuar cuando sea necesario, con lo cual reafirma el Banco Central su autonomía, su independencia para tomar decisiones. Otros lo leen como que el Banco Central dice,
No hay casos, chiquillos, porque esto no depende solamente de la política monetaria, sino que del ambiente, la ambigüedad, la incertidumbre política que el proceso que ha vivido Chile le ha dado al país. Razones para estar a favor o en contra de esta idea hay muchas. Algunos dicen que la inflación tiene elementos externos, pero también otros reconocen que sí hay elementos internos que están pesando. Y dentro de todas estas noticias, yo creo que una noticia buena, porque se conoció la primera imagen del telescopio James Webb, una imagen maravillosa que está circulando en las redes sociales, un telescopio como nunca antes habíamos tenido, cada vez se avanza más en tecnología y nos da una imagen extraordinaria del universo, de este espacio cósmico que nos rodea, donde no somos absolutamente nada. Yo creo que los extraterrestres nos mirarán y dicen, oye, las cosas por las cuales pelean los terráqueos, habiendo cosas mucho más bonitas en las cuales inspirarse. Así que el llamado a los amigos es a buscar las imágenes del telescopio James Webb, que son maravillosas, y a informarse un poquito más de esta noticia interesantísima que nos abre más todavía las perspectivas de lo que es el universo. Y para conversar entonces sobre la contingencia nacional, volvamos a la tierra, ¿ah? Con nuestras penas y dolores, es que me acompañan en esta ocasión dos panelistas habituales de la Tiempo, Pedro Iturrieta Vergara y Gabriel Fernández Sepúlveda. Bienvenidos, caballeros, a esta nueva cita de la Tiempo de hoy día, martes 12 de julio de 2022, en transmisión conjunta con la radio Sensación 96.5 FM y a través de las redes sociales de la Tiempo, Twitch, YouTube y Facebook, y bajo la dirección de nuestro amigo José Ramón Lizana Godoy. Partamos contigo, Gabriel, que tú además me dijiste que había un tema que yo lo mencioné en esta introducción, que te interesaba un poquito desarrollarlo y profundizar y que te tiene preocupado. Yo creo que a medio Chile y particularmente la gente del norte los tiene muy preocupados, que es esta información que lleva ya varias semanas sobre la presencia de miembros del Tren de Aragua, que es una organización criminal muy importante, nacida en Venezuela, pero que se ha extendido por varios países de América Latina y que los antecedentes policiales, ciertos, verídicos e incluso de la Fiscalía del Ministerio Público, dan cuenta de que sí están en Chile, han sido detenidos algunos, pero siguen operando. Cuéntanos, ¿qué información tienes tú y qué te merece esta situación que está pasando con el Tren de Aragua? Que la última información que se supo hoy día fue que el alcalde de una localidad del norte estaba diciendo Colchane. que estaban controlando, Colchane, que estaban controlando el ingreso de migrantes, obviamente en forma ilegal, al territorio nacional. Gabriel Fernández. Gracias, Alejandro. Saludo a Pedro. Un saludo, Gabriel, también, y Mira, Alejandro. Para comenzar este tema, yo quiero aterrizarlo un poco, ¿eh? Y es habitual ya en la comuna de Rancagua escuchar balazos, fuegos artificiales, igual que en Santiago, cuando sale en la televisión, estos hechos en donde los narcotraficantes o traficantes de medio pelo demuestran su poderío. Fíjate que el día lunes, o sea, ayer, recién terminó una demostración de estas acá en Rancagua, como a las 3:30 de la mañana. Y estos balazos y estos fuegos de artificio provenían del sector de Población Las Rosas, estamos hablando del sector sur-oriente, y por acá, por este otro lado, también cerca de la avenida Cachagual, donde está la población Esperanza. Con mucha preocupación, digo yo, y pongo este ejemplo de que lo que estamos conversando o lo que estaba proponiendo Alejandro nos afecta directamente, dramáticamente también, porque no solamente ya están operando hace un buen tiempo estos carteles, que no sé si usted sabe, señora, señor, que nos escucha y nos ve, que estamos hablando de no 2 ni 3 carteles que están funcionando acá en Chile, y no solamente en la zona norte, sino que a lo largo de todo el país, sí, y se los voy a nombrar. El cartel de Jalisco Nueva Generación, que eso es de México,
y también el cartel del Golfo, el tren de Aragua al que se refería Alejandro, que esos son de Venezuela, venezolanos, el Sinaloa, que es de Colombia, y hay un cartel que está insípidamente operando, pero ya está instalado acá en Chile, que es un cartel chino, todavía ni siquiera sabemos el nombre, pero es un cartel chino. Entonces, Eso no lo sabía, ¿eh? Eso del cartel chino. sí, es un cartel chino y ahora quizás en los próximos programas podremos tener un poco más de detalle, pero estamos hablando de trata de blanca, de internación de armamento, digamos, de grueso calibre, y por supuesto de narcotráfico también. Todo esto se relaciona. Y la pregunta mía, si nosotros estamos hace por lo menos unos 10 años en este tema, con el tema de los traficantes, de los narcotraficantes, y vemos que las autoridades pasan sin que este sea un problema que nos afecta a nosotros como ciudadanos. Y se habla mucho de los legados de los presidentes. Y que yo quiero decirles que desde que empezó estos temas de la inmigración ilegal, este tema se ha ido agudizando de tal forma de que hoy tengamos este escenario y la clase política en general, porque estamos hablando de gobiernos un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, la señora Bachelet, después el señor Piñera, y que ellos se pelean los legados de cada cual, pero mire usted cómo en las condiciones que estamos. Y lamentablemente me parece que esto va en franco aumento al ver que este gobierno no tiene mayor intención de golpear la mesa ni poner algún atajo a esta situación. Fíjese que yo a veces pienso que si es justificable pagar tanta remuneración en el Congreso, porque nosotros no tenemos una mejora en la calidad de vida respecto a la inseguridad. Y la palabra inseguridad también equivale a libertad. Hoy día los chilenos no somos libres. Hoy día los chilenos lo que están haciendo es enrejándose en sus casas, porque ni siquiera en las casas uno está a buen resguardo. Tenemos a 6 diputados, 3 diputados de Iquique y 3 diputados de Arica, y se los voy a nombrar. Renzo Trizot, de la UDI, Danisa Astudillo, del Partido Socialista, Matías Ramírez, del Partido Comunista, ellos son de Iquique, Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, estos son de Arica, Luis Maya, del Partido Liberal, y Enrique Ly, del PRI, Partido Regionalista Independiente, de izquierda, por supuesto. Y por otro lado tenemos senadores también, en la región de Tarapacá. Tenemos al conocido José Miguel Insulza, a José Durana, que lo hemos visto también en televisión muchas veces, al histórico Jorge Soria, del PPD, y a una señora que la verdad no la conozco muy bien, se llama Luz Ebensperger, de la UDI. Yo me pregunto, de todos estos señores, ¿a quién ha visto usted en la televisión o en algún medio de comunicación proponiendo algún proyecto de ley o desafiando a la autoridad gubernamental respecto a las medidas que nos están tomando? Porque el ver la noticia que estaba comentando delante Alejandro, en donde el alcalde de Colchane, que maneja mucha información y que ha sido muy omitido tanto por el gobierno del señor Piñera como el del gobierno de Boric, en donde él nos está dando una información que quizás se puede tomar como primicia, pero una primicia muy, muy dolorosa, muy lamentable.
en donde él nos dice y nos anuncia que el cartel de Aragua o Aragua está haciendo lo suyo ya a la frontera de la zona norte de nuestro país. Y no solamente está intimidando a la gente que viene en forma desesperada, arrancando también de sus compañeros de allá de Venezuela, la mayoría vienen de Venezuela, y está extorsionando también, que es una función muy habitual de esos carteles. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros seguimos pagando con nuestros impuestos a estos caballeros que están en el Congreso y que nos tienen en esta situación? Dejo la pregunta en el aire ahí para que la podamos analizar de alguna forma, Alejandro y Pedro. Bueno, y esto se ve agravado por la información que cada día que pasa se torna más real sobre la influencia de este avión iraní que se andaba paseando por varios países, que ahora está retenido en la Argentina y que se ha informado, entre la información cierta, que ya está confirmada, es de que el piloto era un funcionario iraní que ha sido parte de una célula terrorista vinculada con Hezbollah y que esta nave y este tipo de personajes son parte, digamos, de los individuos e instituciones que el FBI, la CIA norteamericana, han estado preocupados de investigar. Pedro Turrieta, no sé si quieres continuar con este tema o con otro, porque esta es la primera parte del programa donde le damos la posibilidad a nuestros panelistas de que manifiesten sus comentarios principales sobre la contingencia de lo que realmente, de lo que ha ocurrido recientemente. Pedro. Ya. No, gracias Alejandro, Gabriel. Básicamente me voy a vincular un poco con el concepto, la sensación o el diagnóstico que plantea Gabriel respecto a la autoridad, a la institucionalidad más bien, que me dejó un poco preocupado este fin de semana a propósito del temporal que vivimos desde el viernes más o menos hasta el domingo. Lo que sucedió, por ejemplo, específicamente en un caso bien puntual, pero que probablemente lo vimos en todo el país, que tiene que ver con la situación del paso a los Libertadores, que comprometió hoy día, supimos, a casi 942 personas que tuvieron que recibir socorro de privado, del hotel que hay cerca de una institución del ejército que está camino y de carabineros. Y al ver esa situación, uno se preguntaba cómo, considerando los antecedentes, la experiencia, no se tomaron medidas preventivas para evitar la exposición de estas personas a un escenario de alto riesgo. Después escuchamos diferentes opiniones de diferentes unidades vinculadas, obras públicas, Ministerio de Interior, gobernaciones, etcétera, y todos tenían una versión distinta, hasta que al final la ministra de Interior señaló que había existido una ventana de oportunidad o de buen tiempo y ella aparentemente desde allí emanó la autorización. Pero esa situación nos demuestra entonces la delicada o precaria acción que está teniendo el Estado como organización institucional para poder salvaguardar lo que planteaba Gabriel en otro ámbito, la seguridad finalmente de los ciudadanos. Y la preocupación que yo tengo desde hace mucho tiempo es cuán robusto, cuán efectivo, cuán resolutivo, cuán pertinente está siendo el Estado para enfrentar los desafíos tradicionales y los nuevos. Y mi evaluación, lamentablemente, es que nuestro Estado, nuestra institucionalidad, ha quedado rezagada y superada por la realidad. Fue superada, por ejemplo, en el sur ha sido superada y ahí hemos visto cómo se ha agudizado la violencia. Se hablaba en este caso de los carteles, pero ya parece que el tema de la Araucanía no es tema. Hay terrorismo, hay armas, hay tomas, hay asesinatos, sicariato, hay robo también vinculado con el tema de la madera. Y nadie ha podido, y hay también, si ustedes no se olvidan, un intento de ingreso a una comunidad que resultó con un integrante de la PDI asesinado, con un fusil de alto calibre y a una distancia no menor. Entonces, al parecer, la violencia ha inundado una parte, a lo menos importante, de nuestro país. No ha retrocedido, en eso coincido,
y finalmente se ha instalado y se ha apoderado de espacios que tradicionalmente le permitían o le autorizaban o le daban a la ciudadanía un espacio de distracción. Hace poco, hace un par de días, en plena Alameda, asesinan, asaltan a una persona y la asesinan. Eso no se había visto, salvo quizá en la madrugada, en el trasnoche, en un evento muy ocasional, pero hoy día, a plena luz del día, 3 personas asaltan y asesinan en plena Alameda a un ciudadano, a un peatón que iba transitando. Entonces, mi preocupación mayor con lo que plantea Gabriel, y también lo dejo instalado a propósito del famoso avión que anduvo paseando por Chile, es cómo está funcionando nuestra institucionalidad plena, más allá de los senadores, que los senadores tienen una labor importante legislativa, pero las organizaciones, las instituciones que tienen que hacerse cargo de esto, las policías en este caso, ¿qué están haciendo? Los servicios de inteligencia, el aparataje de seguridad del Estado, en este caso de la seguridad, o en el caso del temporal, los servicios fronterizos, las fuerzas policiales, las autoridades regionales, los gobernadores que fueron electos, el mismo Ministerio del Interior, obras públicas que tradicionalmente veía todo lo que era el tema de vías, de caminos. Aparentemente no hay entes rectores, no hay liderazgo, hay un esperar que las cosas sucedan y ver qué pasa y luego reaccionar. Eso nos habla de una suerte como el lentecimiento, arremolamiento del Estado casi terminal. Estamos viendo finalmente una organización y una institución senil, precaria, corroída, y quizás corrupta. Acuérdense toda la oposición y la resistencia que hubo por el famoso test en el Parlamento, en el Congreso. El alcalde de San Ramón también no nos vamos a olvidar, pero parece que pretendemos como olvidarnos de los hechos y evitar como el duro diagnóstico. Yo me quedo con eso, me quedo con la ambivalente e incierta y falta de resolución de nuestra autoridad, de nuestra institucionalidad. Y para mí el tema, por ejemplo, más patente y patético fue la exposición innecesaria de estas personas el fin de semana en el Paso a los Libertadores, pero obviamente que eso tiene que haberse repetido en muchos lugares del país donde finalmente no llegó la prensa ni se informó al respecto. Pedro, precisamente estos 2 temas que ustedes han planteado, que son temas que se tocan, me recordó inmediatamente este incidente del Paso Libertadores, la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet en la ONEMI para el megaterremoto. ¿Ah? Yo siempre he planteado que la señora Bachelet es responsable, en parte siquiera, de lo que ocurrió ese día. Porque mientras ella decía que estaba todo bien, que no había problema, que estaba todo operando, había gente que estaba volviendo a sus casas, había gente que estaba bajando la guardia, y luego el Estado de Chile, y esto no es ninguna especulación mía, esto es absolutamente cierto, ha sido condenado en sendas demandas que ha presentado familiares en contra del Estado de Chile por falta de servicio, porque gente murió en esa ocasión porque le hizo caso a la autoridad que decía que estaba todo bien, que no iba a haber más réplicas y cosas por el estilo. Búsquenlo en la internet, está ahí. Entonces, a mí siempre me ha parecido increíble que la señora Bachelet haya terminado saliendo libre de polvo y paja, de ningún tipo de acusación, porque la fiscal que quiso llevar, a la que se le encargó que indagara una eventual responsabilidad penal de ella, sencillamente estimó que no la tenía. Y lo que ocurrió, y tú lo has mencionado muy bien, fue así. En la dirección del Paso Fronterizo informó, hay un Twitter ahí que está circulando, lo pueden ver en la cuenta oficial, a las 10 y tanto que se abría el Paso Libertadores, incluso se informa el horario en que iba a funcionar la apertura durante el día, y una hora y media después se dice exactamente lo contrario, de que se va a cerrar. Y si no es por la presencia de fundamentalmente el ejército, también carabinero, quizás hoy día el escenario sería muy distinto, incluso con gente tal vez fallecida por haber quedado atrapada. Entonces, a mí lo que no me cuadra, y son cosas distintas, no sé qué piensan ustedes, es que hoy día se sabe de que la acusación constitucional en contra de la ministra de Interior se cae porque el informe previo indica que sería una acusación débil. Cabe mencionar que la dirección de Paso Fronterizo es una dirección que depende precisamente del Ministerio del Interior, o sea, de la ministra Isquia
Siches. Gabriel, no sé, Pedro, ¿qué pasa con esta acusación? ¿Va a traer coletazos? ¿Va a quedar esto así? Porque yo también lo veo, ahí mirando, como dice uno, debajo de la piel, que esto fue una sacada de piso de Chile Vamos al Partido Republicano. En ocasiones anteriores, por mucho menos, se levantaban acusaciones constitucionales. Y hoy día, con todo lo que ha hecho la señora Siches y con todo lo que ha dejado de hacer, además, resulta que esta acusación se cae. Gabriel Fernández, ¿algo que decir al respecto? A ver, está silenciado, no sé por qué. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Respecto a lo que dijo Pedro, quiero agregar algo más porque se refirió al ex alcalde de San Ramón, al señor Aguilera del Partido Socialista, o ex militante del Partido Socialista, entre comillas y entre paréntesis. Que fue expulsado. Sí, claro, expulsado. Pero expulsado por acusaciones de narcotráfico, está procesado. Claro, pero él está a punto de salir libre de acuerdo a los antecedentes que hoy salen en la prensa. Porque si él se declara, digamos, que que él cometió cohecho, si él, digamos, asume eso legalmente, lo más probable es que lo tengamos libre en los próximos días. Y eso, hablando de todo el tema de narcotráfico, agreguemos algo más, un pelo más a la sopa de los funcionarios de una municipalidad que hace muy pocos días atrás los pillaron a uno que era consejero regional del partido PPD, los pillaron traficando con un funcionario de una municipalidad también, los pillaron traficando en la calle. O sea, estamos hablando de que el narcotráfico, el tráfico, está metido ya, definitivamente está metido también en la política. Entonces, a mí me provoca mucha molestia, Alejandro y Pedro, que se habla de darle un corte, digamos, o tomar el toro por la asta respecto al tema del tráfico y del narcotráfico y del microtráfico. Sin embargo, vemos que esto es todo al revés. Vemos también que yo leía también respecto a que algunos diputados, y muchos diputados, están tratando de hacerle el quite al firmar este reglamento para el posible consumo de estupefacientes. Y yo no encuentro razón por qué se haya dilatado tanto este tema, porque esto deberían haberlo, dice, según esto, este documento que tengo acá dice que esta propuesta debiera haber estado el 28 de junio en la sala y no se ha sabido absolutamente nada. Este reglamento dice que para examen de estupefacientes y psicotrópicos, para poderlos aplicar, en este caso a los diputados. Pero yo esperaría que aquí se le hiciera este examen, no solamente a los diputados y los senadores, porque aquí tenemos alcaldes, concejales, tenemos de consejo regional, tenemos un montón de autoridades que estaría bueno que nosotros supiéramos, a lo mejor políticamente ellos, o sea, legalmente van a salvar, por supuesto, como va a salvar seguramente el ex alcalde de San Ramón. Pero políticamente después tendrán que dar cuenta cuando se vayan a presentar nuevamente a una elección. Ahora, hablaba yo delante y presentaba a los diputados y los senadores de la zona norte, porque políticamente la mayoría, de hecho, el 70% de esos diputados y senadores son de gobierno, incluyendo el Partido Socialista. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Ellos tienen trato directo con el presidente. Tienen trato directo, ellos no tienen que pedir audiencia porque, bueno, uno que entiende un poco cómo funciona este tema, ellos se saltan todos los conductos regulares porque son compañeros de partido y de coalición.
Entonces, este tema da para largo, Alejandro y Pedro, da para largo. Entonces, por eso yo quería redondear un poco la idea que capté, digamos, de Pedro, que estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó, y Alejandro también, respecto a lo que dice Pedro, del tema de las personas que quedaron aisladas en el paso de los Libertadores. Nuevamente vemos que el ejército de Chile, con la repartición de alta montaña, hace lo suyo. ¿Ah? Reparticiones castrenses que siempre tratan de denostar y sepultar. Sin embargo, siempre cuando hay alguna catástrofe de cualquier índole, o los carabineros, o los bomberos, o el ejército están presentes. Así que yo quería resaltar eso también porque tampoco en ninguna parte se ha comentado. A propósito del test de drogas, decir de que según la última información que yo he visto, recabado, se estaría aplicando test de drogas en forma aleatoria en el Congreso Nacional durante este segundo semestre. Hay algunas discusiones, entre ellas de que si algún parlamentario sale positivo, esa información sería de carácter reservado. Muchos están diciendo de que no debería ser de carácter reservado, dado que es un funcionario público de alta envergadura y la ciudadanía debería saber qué pasa con esa persona. No obstante eso, si un parlamentario efectivamente sale positivo y se llega a la conclusión de que este individuo tiene algún problema con la droga, estamos hablando de dependencia, entonces se supone que debiera abstenerse de su rol parlamentario y someterse a algún tipo de tratamiento antidroga. La normativa, a ver, yo saludo que se haya sacado esta normativa, que hoy día tengamos este examen. Pero claro, como siempre la chilena ahí sacándole un buen chileno el poto a la jeringa, ¿ah? De no decir las cosas por su nombre, yo creo realmente que, imagínense, en Chile, si yo voy a manejar un camión de la minería, un camión de alto tonelaje, un camión que transporta mercadería, yo estoy obligado, cualquier camionero en Chile hoy día, chofer, está obligado a dar un examen de droga y para muchas otras actividades de carácter laboral y profesional. ¿Y por qué entonces un parlamentario no? Y es más, yo me atrevería a exigir que esta normativa se aplicara a todo el aparato público, desde el presidente de la República hasta el último junior, secretario o encargado del aseo de los organismos del Estado, sean estos autónomos, descentralizados o no. ¿O no, Pedro? ¿Es mucho lo que estoy pidiendo? Yo creo que es lo elemental, mi estimado Alejandro Gabriel, y lo esperable, lo que la ciudadanía por mucho tiempo yo creo que anhela de sus autoridades, porque mal que mal, hablamos de quienes lideran o asumen algún cargo de responsabilidad, por muy pequeño que sea, y toman decisiones en nombre del país, en nombre de la ciudadanía. Y obviamente que ese es un elemento elemental. No hay que olvidar cosas curiosas. Por ejemplo, ahora en algún momento se innovó con una ley que para comprar alcohol en los supermercados la gente tiene que presentar su carnet de identidad. Entonces, aparentemente lo que estamos viendo acá es una dinámica de doble estándar en donde la autoridad legisla, pero pensando más bien en los otros, en la ciudadanía, y no necesariamente en ellos asumir un mínimo de responsabilidad. Entonces, mientras no resolvamos ese aspecto y mientras nuestras autoridades no asuman un deber respecto al país, creo que vamos a tener falencias como las que plantea Gabriel, las que de alguna manera señalaba yo y las que has señalado tú también, Alejandro. Mientras los partidos no entiendan que en definitiva su deber es primero con el país y no con su organización, y por lo tanto salvaguardar o ocultar información, en este caso respecto a un eventual consumo, no es un tema que les competa solamente a ellos, sino al país, probablemente vamos a seguir en estos problemas. Y nuestra sociedad va a seguir en esos problemas. Porque finalmente se está tomando todo esto mediado por esa vía, la vía del interés partidario más que la vía del interés del país y de la nación. Yo creo que eso es el tema central que estamos viendo, los grandes conflictos que tenemos hoy día, intereses de nuestras autoridades de todo tipo,
tienen que ver muchas veces porque asumen o toman prerrogativas de alguna manera superiores a las que les mandata por un lado la ley y por otro haciendo caso omiso de su deber como funcionarios públicos. Aquí, preabogado Alejandro, el estatuto administrativo es clarísimo respecto a los deberes. Entonces, aquí lamentablemente no se ha aplicado eso y se ha hecho caso omiso cada vez que una autoridad comete este tipo de eventos, y obviamente eso ha ido acumulando también un malestar en la ciudadanía y una suerte de excepción y escepticismo respecto al cambio real que se pueda producir. Pedro, a ver, antes de seguir con el programa, decir que estamos hoy día, martes 12 de julio de 2022, en un nuevo capítulo de La Tiempo, transmitido en forma conjunta con la radio Sensación del 96.5 FM, que se transmite en Matanza, en Navidad, alrededores, que hasta la quinta región llega la radio, en fin, y a través de las redes sociales de La Tiempo, a través de Facebook, Twitch y YouTube. Y me acompañan Pedro Turrieta y Gabriel Fernández. Caballeros, quiero preguntarle algo porque hay muchos temas que los mencioné al principio, pero estamos ya más de media hora y se nos acaba el tiempo. Sí. Pero no es por fregar, por favor, la gente que nos escuche, ya va a empezar con esta cuestión. No, no es por fregar. A ver, hay una imagen, no sé si la vieron y no sé si la podré poner aquí en pantalla, del presidente de la República saliendo de la moneda y que en un gesto técnico extraño se agacha rápidamente y mete las manos a un charco de agua en el suelo. Mete las manos, le da un manotazo. Yo la verdad, voy a tratar de compartir la pantalla a ver si se ve, porque en realidad me ha dejado un poquito facto. A ver, acá, no sé si se está viendo la pantalla ahora o no. Sí. Ahí parece. Sí, se ve. Una imagen pequeñita, pero vamos a echarla a andar. Informado, algo que esperan que no cause una nueva lluvia en Palacio. Ahí está otra vez. Está en varios portales. Informado, algo que esperan que no cause una nueva lluvia en Palacio. Se moja las manos y luego se las sacude. A ver, ¿por qué tú eres psicólogo, Pedro? Me preocupa porque, a ver, hace 2 o 3 semanas, a propósito del alza del dólar, de la combustible, del pan, de todo, de hecho, el senador Coloma venía diciendo de que hace semanas que vienen pidiendo un IFE de invierno, un bono, una ayuda social, como quieran ustedes llamarlo. Y el presidente dijo hace 2 semanas, está en distintos portales, que eso le hacía mal al país, a la economía, agravaba la inflación, que el remedio podría ser peor que la enfermedad. Luego, a través del Partido Comunista, Carol Cariola empiezan a presionar, y hoy día, hace unas pocas horas, se anuncia bono de invierno. Creo que son 12.000 millones de pesos lo que se va a tirar a la calle, equivalente al 10% de lo que se pretende recaudar en la reforma tributaria que acaba de plantear el propio gobierno. Entonces, más allá del tema de fondo que podemos conversar de la parte económica, si es pertinente o no es pertinente hacer este tipo de ayuda, a mí me preocupa esta volubilidad del presidente de la República, que no se ha visto solamente en este caso, se ha visto en otros casos. ¿Hay que preocuparse de la salud mental del presidente de la República a propósito de este tipo de gestos extraños, como el que acabamos de ver a la salida de la moneda, mojándose las manos en un charco en la vía pública? No sé quién quiere tomar la palabra. Yo creo que hay que, yo recomendaría lo primero a quienes son observadores agudos, registrarlo, llevar un registro, un chequeo de los actos, de las conductas, de las frases,
porque cuando se tornan continuas en el tiempo, obviamente que ya nos pueden dar una pauta. Yo no sé cuántas veces habrá tenido este tipo de conducta, no necesariamente con el agua, pero otras, pero sí llama la atención. No podría ser taxativo al respecto, pero sí llama la atención el comportamiento. Es un comportamiento, si lo queremos, como descontextualizado respecto a la formalidad a la conducta que se esperaría. Es también un ritual. Él hace un gesto de ir a donde está esa pequeña poza de agua, saca con su mano, hace algo con ella, se lava las manos aparentemente y después sigue su camino. Entonces hay algo ritualesco ahí que también habría que analizarlo, porque ese tipo de conducta da cuenta probablemente de pautas que tienen cierta estructura y un sentido más profundo. Habría que indagar un poco más y pensar qué estaba pensando el presidente en ese momento, con qué fin lo hace, o lo hace compulsivamente, impulsivamente, y ni siquiera lo piensa. También ahí habría que indagar más. Lo que sí yo creo que hay que fijarse en este tipo de conductas porque nos habla probablemente de una personalidad ritualesca que se guía por ciertas conductas. Quizá hay gente, por ejemplo, que camina en las veredas donde hay adoquines de un color, por ejemplo. Que no pise las líneas, por ejemplo. No pisa las líneas, o no pasa debajo de las escaleras, o trata de cruzar de cierta manera, o antes de salir de la casa hace un ademán, algunos se persignan, otros saludan algo. Son rituales que se van incorporando y van de alguna manera predeterminando nuestra conducta. Y por eso digo, no me puedo anticipar ni decir, pero tienen que ver con algo que sea, con los trastornos obsesivo-compulsivos, con el famoso TOC, con rasgo a lo menos, pero habría que indagar un poquito más respecto al fin de ese comportamiento. Y para eso también sirve la observación en el tiempo. Yo creo que hay que seguir indagando y hay que seguir observando, pero yo diría que es un comportamiento disruptivo, anómalo en el contexto, pero no ajeno, porque hace poco vi que un señor en la cuarta región era más comprensible, era un señor campesino que había vivido una gran sequía y que al ver que llovía se zambullía y nadaba en la poza de agua. Pero aquí no venía un poco al caso, era totalmente ajeno a esa realidad de ese señor que había vivido probablemente en carne propia la sequía y se realiza esto. Habría que darle la pauta, pero me da la sensación que hay algo de ritualesco, hay algo de conducta disruptiva, y también habría que ver si fue compulsiva o impulsiva, porque no sé si hubo premeditación al respecto. Ahí me quedaría un poco. Yo pensaba que ya lo habíamos visto todo con los movimientos de, ustedes saben, Sebastián, pero esto la verdad me está llamando la atención. Gabriel, ¿qué te parece de esta situación? ¿Te preocupa esta conducta del presidente o ya con lo que pasaba con Piñera nos da lo mismo? Mira, creo que no me sorprende mucho, porque recordemos que en algún minuto, cuando en una entrevista, no me acuerdo quién, pero salió en la televisión, cuando él decía que tomaba 4 pastillas en el día para su problema de control de impulso. Entonces, pero no deja de preocuparme, Alejandro y Pedro, porque quizás ahora los chilenos no vamos a tener que preocuparnos solamente de la capacidad política que tenga un presidente de la República, sino que vamos a tener que preocuparnos de la estabilidad y equilibrio mental que tenga la persona que va a llegar a gobernar nuestro país. Porque esto es muy peligroso, muy, muy peligroso. Yo la verdad es que he visto tantos gestos y cosas que ha dicho desafortunadas, desequilibradas, fuera de contexto, de nuestro presidente Boric,
que lejos de molestarme me da hasta cierta pena, ¿verdad? Porque yo no lo veo un tipo malintencionado, no lo veo un tipo malo, digamos, en su ser. Sí, lo encuentro que es muy manipulable. En la estación que está en este momento él, es muy vulnerable a su entorno. ¿Y por qué me preocupa? Porque en el entorno está el Partido Comunista y muchos de esos personeros que prácticamente están manejando y están marcando la ruta, y nosotros así lo hemos percibido, y eso no nos hace bien a ninguno. Yo creo que ningún chileno debiera estar tranquilo, salvo los que lo están asesorando y sus partidos políticos. Pero estas conductas, quizás como dice Pedro, tienen alguna razón de ser. Quizás tengan una respuesta médica, o me acordé también a propósito de lo que hablaba Pedro, de la película de Michael Nicholson, ¿cómo se llama? Jack Nicholson. Jack Nicholson, sí, que presentaba algunas conductas diferentes, pero yo me imagino ese señor, no al actor, sino que ese señor gobernando un país. Así que me quedo con una tremenda preocupación con el análisis cortito que hizo Pedro. Y ojalá que no se siga agudizando en el tiempo, ¿no? Porque eso nos va a traer problemas, de todas maneras. Mire, amigo, a lo que nos escuchan, por favor, esto no, tal como dice Gabriel, yo también pienso que Gabriel Boric no es una persona malintencionada. De hecho, ha tenido gestos que son además muy humanos y populares, gestos con los niños, en fin, recuerdo esa ocasión cuando fue increpado por un grupo de manifestantes que lo suspendieron en una plaza y en realidad tuvo una gran, yo no sé cómo calificar, sí, una gran entereza para soportar ese momento tan delicado, que lo rociaron de cerveza, lo maltrataron mucho. Recordemos, y ojo, yo no voté por Gabriel Boric y estoy súper lejos de reivindicarlo, pero recordemos que fue uno de los pocos que firmó el acuerdo por la paz y la nueva constitución, este acuerdo que no se vio en al final, pero que no firmó el Partido Comunista. Estas son como las cosas al revés. El Partido Comunista no firmó el acuerdo por la paz y sin embargo ha capitalizado todo lo que ha venido después, ha capitalizado la convención, ha capitalizado el gobierno, y Gabriel Boric sí firmó ese acuerdo porque él en ese momento creía genuinamente que era una forma legítima de salir de la situación que la violencia, que la delincuencia y que este plan, porque esto fue orquestado, a veces no me lo saca nadie de la cabeza, puso al presidente Sebastián Piñera, que además en ese momento demostró uno de los peores momentos del manejo, entregó la Constitución porque quería salvarse el pellejo como lo hacen los cobardes. Pero él firmó, bien o mal, la historia dirá si eso fue una buena idea, pero él firmó eso porque él creía que realmente era un camino más o menos institucional para resolver la situación. Entonces yo cuando planteo este tema acá, este panel, no lo hago por fregar, no lo hago por molestar en la figura de Gabriel Boric, sino porque realmente me preocupa que una persona que toma decisiones importantes pueda eventualmente tener algunas situaciones de desequilibrio. De la misma manera como me preocupó y lamento hasta el día de hoy, yo creo, pero no tanto como lo lamentan las familias, que la señora Michelle Bachelet se haya ha ido a meter a la ONEMI el día del terremoto, la noche del terremoto, a hablar de ese pescado sin saber nada y entorpeciendo el trabajo de los profesionales de la seguridad, de la ONEMI, de la emergencia, y provocando entonces, directa o indirectamente, la muerte de chilenos que confiaron en su palabra, porque ese es el tema, y tú lo dijiste, Gabriel. Aquí se trata de que es una autoridad que habla por los medios de comunicación y la regla general es que la gente tiende a creerle a las autoridades. Y cuando esta autoridad dice una cosa, dan señales a todo el mundo, al mundo político, al mundo económico, al mundo social. Y luego, 2 semanas después, como pasó con el tema del bono de invierno, resulta que dan señales totalmente contradictorias. Quiero cerrar este punto, caballeros, nos quedan pocos minutos. Saludar a nuestra amiga Juanita Soto del Canto, que está dejando unos saludos en el chat, diciendo que estamos haciendo un buen programa, y te manda saludos a ti, Gabriel, y a Pedro Iturrieta también nos están viendo. Saludos, Juanita. Saludos a la señora Juanita. Mucho. A ver, si nos quedan los últimos minutos de este programa de hoy día, martes
12 de julio de 2022 a través de la radio Sensación 96.5 FM y las redes sociales del Aún es Tiempo. ¿Han seguido leyendo el borrador de la Constitución, caballeros? Sí. Oye, yo tengo una tesis. Ustedes me dirán si estoy equivocado o no. Parece que mientras más se lee la Constitución, más aumenta el rechazo. ¿Estoy en lo correcto, no, Pedro? Algo hay. Hasta ahora las encuestas, los sondeos indican que hay una condición de rechazo mayor. Además, es extremadamente larga, son 178 páginas, Alejandro, Gabriel, que hacen complejo una lectura ágil. Lo que sí va saliendo a la luz son las dudas que va generando su política de distribución del poder. La eliminación del Senado sigue siendo un tema recurrente también. El concepto plurinacional, este fin de semana pasado salen varios autores profesionales de lo que es el análisis internacional, como Rodríguez Elizondo y otros, a señalar que el concepto de plurinacionalidad finalmente podría significar la fractura definitiva del país o atomizar o balcanizar el país. Entonces, son también esas medidas, son las expectativas que van quedando respecto a cómo se va a implementar diferentes propuestas, las que van haciendo también compleja, digamos, la concepción de qué es lo que va a significar realmente esta propuesta. Por lo tanto, me da la impresión de que el panorama solamente podría cambiar por lo que pueda venir en la campaña electoral, publicitaria, y de cuánto pueda calar ahí en la comunidad, en la sociedad, ese mensaje. Pero hasta ahora, aparentemente, y acá quiero hacer un pequeño vínculo, la Constitución está demostrando que además no resuelve lo cotidiano de las personas, no resuelve el precio de la benzina, no resuelve la seguridad, no resuelve el tema migratorio, no resuelve el problema de campamento, no es automático, no es mágica. Y yo creo que ese también es el elemento más relevante que puede significar este rechazo. En definitiva, la jugada que se hizo ese 15 de noviembre finalmente fue, como tú bien dijiste, Alejandro, una fórmula de bajar un poco la presión, de salvar un poco literalmente el pellejo del presidente del momento, pero no iba en la dirección correcta en términos de las necesidades ciudadanas. Entonces, mi impresión es que a medida que veamos situaciones de irregularidad, de ascenso en la inflación, de desempleo, de problemáticas sociales vinculadas con la seguridad, con el tráfico, con la migración, que afecten a la ciudadanía, las personas por un lado, van a exigir cosas concretas y al no verlas probablemente la decepción va a ser mayor, que esa es mi gran duda que siempre he tenido con el tema constitucional. Y lo otro que preocupa también al respecto es que se siga postergando cambios relevantes que requiere el país y que son urgentes en espera de lo que suceda el 4 de septiembre. Yo creo que el gobierno, en definitiva, finalmente está apostando toda su ficha al 4 de septiembre, y eso finalmente le puede jugar en contra, porque el país necesita respuestas ahora que corresponden formalmente a un gobierno y no necesariamente jugarse el todo o nada ese 4 de septiembre. A ver, Fernández, ¿qué te parece esta situación de esta mezcla que se da? Porque tal como dice Pedro, las soluciones se requieren ahora. El gobierno hace unas semanas estaba como apostando al triunfo del apruebo. Giorgio Jackson señaló de que con esta actual constitución había cambios que no se podían hacer. Resulta que cuando empiezan a aparecer estas últimas encuestas, los últimos días, el mismo Gabriel Boric dice no tiene que ser el 4 de septiembre una fecha para evaluar al gobierno, y empieza a desmarcarse, pero aún así no saca nuevas alternativas en momentos que Chile Vamos acaba de presentar una propuesta de 10 cambios fundamentales que estarían dispuestos a hacer en el evento de que gane el rechazo. O sea, un poco la derecha haciéndole la pega al gobierno, y el gobierno todavía parece que está muy estático sin poder responder a esta indudablemente vórtice de hechos que lo atacan por todos lados, porque tiene los problemas económicos, tiene los problemas de seguridad y las encuestas que siguen dándole malas señales. Gabriel, ¿qué crees tú?
la lectura del borrador hace aumentar el rechazo, ¿cuánto de culpa también tiene el manejo del gobierno actualmente y este inmovilismo que apunta Pedro? Bueno, no olvidemos que el mismo Gabriel Boric dijo que el programa de gobierno dependía mucho de lo que se definiera el 4 de septiembre. Que no diga eso en la actualidad es otra cosa. Quería darle un dato así como comparativo de cómo estábamos en el 7 de junio del 2022 con un apruebo del 44% y un 47% de rechazo. O sea, había 3 puntos porcentuales de diferencia entre apruebo y rechazo. Y en este mes de julio el apruebo tiene un 35%, la última encuesta, un promedio, 35%, y el rechazo tiene un 53%. O sea, estamos hablando de 18 puntos de diferencia. Que yo y la otra vez comentábamos acá en el programa que, si bien es cierto, hay un margen de error en todas las encuestas, Claro. Estas cifras son reveladoras, y por eso que usted está viendo también que gente de la ex Concertación también se están pronunciando respecto a esto, y no solamente ex ministros, sino que personas también que con esto manifiestan que verdaderamente esta constitución que nos está rigiendo actualmente no es la constitución del general Pinochet y los miembros de la Junta de Gobierno, sino que es la constitución de Ricardo Lagos. Y no olvidemos que hay un desfile permanente, porque hay muchos que quieren, muchos partidos de su coalición, quieren ir a la moneda a presionar al gobierno para que entregue la mayor cantidad de beneficios posibles antes del 4 de septiembre, cualquiera sea este beneficio, no importa si quedamos más encalillados como nación, porque la deuda fiscal, y lo comentamos en algún programa, la deuda fiscal que dejó Michelle Bachelet fue tremenda, y después la asumió el señor Piñera, pero con todo el tema de pandemia y otras cosas más, no se pudo hacer mucho. Pero hoy día yo creo que están tirando toda la carne a la parrilla, Alejandro y Pedro. Toda la carne a la parrilla, ya sea el Partido Comunista del gobierno, se la está jugando el todo por el todo. Ahora, yo le daría una recomendación a la coalición de derecha, que traten de quedarse en silencio. La mejor campaña que pueden hacer ellos por el rechazo es quedarse en silencio, porque no son merecedores a llevar la batuta y la bandera del rechazo. Somos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, los que debemos decirle a nuestros pares, a nuestra gente, a la gente que vive en la población, a la gente que vive en las villas, en los campamentos. Nosotros tenemos que decirlo, porque la gente sabe que nosotros tratamos de darle una opinión lo más equilibrada posible, lo más equilibrada posible. Así que yo lo que creo que mientras más la gente está conociendo este texto, el aumento del rechazo es inminente. Así que esa es mi opinión, Alejandro y Pedro, y para la gente que nos escucha. Y con estas últimas palabras de Gabriel Fernández vamos cerrando este capítulo de hoy día 12 de julio de 2022 del programa Aún es Tiempo, con Gabriel Fernández Sepúlveda, Pedro Iturrieta Vergara, panelistas semipermanentes que entran y salen del programa y que nos ayudan a entender un poquito la contingencia diaria. En una transmisión en conjunta con Radio Sensación 96.5 FM y las redes sociales de la Aún es Tiempo. Yo quiero despedirme, amigos y amigas, compartiendo una imagen que tengo acá en una de mis pantallitas soplonas, que les digo yo. A ver, la que está acá, a ver si se ve. Son unas pequeñas imágenes, una colección sacada de un portal ahí de la internet, de 3 imágenes, de las tantas que están llegando del telescopio James Webb. Esta maravilla, amigos, esto usted no lo puede ver. Esto solamente lo puede ver la tecnología. Nuestros ojos son incapaces de ver esto. Si usted estuviera frente a estas constelaciones, no podría ver esto, porque nuestros ojos no permiten ver los espectros de luz que ve el telescopio James Webb. Saquemos un poquito los pies del día a día, de estas discusiones a veces que son largas, eternas y molestas también, y dediquémosle un poquito de tiempo al universo, al espacio, a levantar la cabeza,
a maravillarnos con esta hermosura que nos trae la tecnología de poder mirar más allá de nuestras narices. Gracias, Pedro, gracias, Gabriel, por esta conversación, y yo los invito para que el próximo jueves estén con José Ramón Lizana Godoy en otro capítulo de Aún es Tiempo, y yo, Dios mediante, la próxima semana con ustedes y los panelistas habituales. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. En Radio Sensación presentamos Aún es Tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento y sin pelos en la lengua. Aún es Tiempo. Somos Independencia Radial.